¿Quién conversa sin tener oyentes? ¿Quién conoce todos los secretos? El agua, el río, la laguna. Yakiliquilenga, 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 yakiliquilenga. Yakiliquilenga, yakiliquilenga, yakiliquilenga. Yakiliquilenga, 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 yakiliquilenga. Yakiliquilenga, yakiliquilenga, yakiliquilenga. Yakiliquilenga, 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 yakiliquilenga. Yakiliquilenga, yakiliquilenga, yakiliquilenga. Hoy, a puertas de cumplir 4 años del hecho, por fin se obtuvo una sentencia. El carabinero, primero que nada, reconoce responsabilidad de lo hecho. Él reconoce que me disparó y bajo esa premisa le dieron 61 días de presidio. Bastante decepcionante, la verdad, de la justicia. Siento que han habido tantas violaciones a los derechos humanos. No puedo creer que a pesar de el carabinero haber reconocido responsabilidad, solo le den 61 días. O sea, 61 días de presidio no se compara con la mutilación de un órgano. Mucha pena, mucha tristeza, rabia. Hay muchas mutilaciones a ojos últimamente tras el estallido social. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿le llegará justicia a ellos si no me llegó justicia a mí? Espero que se consigan más cosas, o sea, los otros casos que sí tengan una sentencia mucho más alta de 61 días. ¿Qué impresión tienes ahora también sabiendo que Carabineros porta armas de fuego, no solo bombas lacrimógenas, armas de alto calibre acá en Guaymapu? ¿Cuál es tu impresión también? Porque esta situación se da en un marco más amplio, ¿verdad? Porque cuando te percutaron esa bomba lacrimógena en tu ojo fue a partir de una manifestación. Me parece, primero que nada, un poco triste que toda la sociedad en general normalicemos este tipo de violencia. No es normal que cualquier persona porte un arma en la calle y esté listo para dispararte. Y bueno, nadie merece una bala solo por decir que no está de acuerdo con el sistema. Mari Compuché, desde FICUALMAPU, el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Gualmapu, queremos saludar afectuosamente a la Lamien Fabiola Antiqueo, a su familia, a su comunidad. También queremos agregar como información que la familia de la Lamien va a recurrir a la Corte Suprema y a organismos internacionales en búsqueda de alguna reparación para este hecho. Desde FICUALMAPU llamamos a todos, a todas, a todes a informarse a través de medios alternativos y apoyar esta causa para que se logre la reparación, para que se logre la justicia. Marimari Compuché, Marimari Pulamien, Ragupayin, hoy desde FICUALMAPU queremos conversar sobre lenguas indígenas. Durante este año vamos a tener varios encuentros donde vamos a trabajar sobre este tema tan importante para nosotros los pueblos originarios. En esta ocasión hemos querido invitar a dos queridos Lamien que nos acompañan hoy,
tenemos con nosotros, son dos queridos lamien que son hablantes nativos de sus lenguas, son parte de sus pueblos originarios, quechua y mapuche, pero además de ser hablantes nativos, ellos han decidido estudiar sus propias lenguas y también han decidido desarrollar un trabajo de revitalización del quechua y del mapuzungún. Así es que con mucho cariño quiero saludar a Fernando García, Marimari Lamien, Chali Eyu. Fernando es quechua, es lingüista y él ha desarrollado un amplio trabajo en la Amazonía peruana. Ha formado a muchos profesores bilingües y nos acompaña hoy. Marimari Lamien. Mari Mari. Y también nos acompaña una amiga muy querida de Ficualmapu que nos ha acompañado en distintas ocasiones, siempre está con nosotros, que es Jacqueline Caniwan. Jacqueline también es lingüista mapuche, y ha desarrollado un bello trabajo en torno a pensar e investigar la diversidad del mapuzungún, la diversidad lingüística. Ella también ha trabajado mucho con otra gran lingüista mapuche que queremos reconocer, que es doña María Catrileo. María ñaña. Mari ñaña, Chalipayú. Bueno, queremos contarles que hoy vamos a tener este conversatorio con estos dos lamien lingüistas y después vamos a proyectar una serie de cortos animados bellísimos provenientes del país de México que se llama 68 voces, 68 corazones. Son cortos animados que están en lenguas indígenas. Cada corto está hablado en una de las lenguas indígenas del país del norte. Así es que esperamos que se queden hasta el final de esta transmisión y puedan ver estos cortos. Para comenzar este tragún, este nutram, quisiera que ustedes, Fernando y Jacqueline, se puedan presentar ante todas las personas que están viéndonos a través de nuestro Facebook Live y de nuestro canal de YouTube de Ficualmapu, pero como lingüistas que son y atendiendo al tema de hoy, que es la revitalización de las lenguas de los pueblos originarios, las lenguas indígenas, quisiera que pudieran compartir cómo ha sido su proceso en torno a las lenguas, su proceso vital, es decir, cómo aprendieron su lengua natal, en qué contexto, cómo aprendieron el castellano, si este proceso fue simultáneo, en qué momentos de la vida han tenido que hablar más la lengua materna o la lengua colonial, digamos, cómo ha sido vuestra relación con la lengua madre. No sé si Fernando quiere comenzar, que es el lamien más huitrán, digamos, la más visita. Ilmaicuyaquichi, Yactamasikuna, Panicuna, Hechuarimej, Rimaj, Masikuna, Anchatapuni Uñojakai, Punchao, Joyunacoimanta, Anchatapuni Kusikuni. Me alegro muchísimo y me siento muy honrado y alegre de estar en esta reunión y agradecer a este festival que me ha dado la oportunidad de conversar y agradecer profundamente a Jacqueline Angue por esta oportunidad de conversar, ¿no? Sobre esta primera parte, yo quisiera decir rápidamente que yo nací en la comunidad campesina de Apcara, en la provincia de Lucanas, en la región Ayacucho, en Perú, ¿no? Es un valle interandino, es una comunidad mayormente quechohablante. Cuando yo nací, la mayor parte de la población hablaba quechua, ahora continúan, pero hay un mayor aumento del castellano. Así que cuando yo nací, la lengua predominante de mi niñez ha sido el quechua, ¿no? Y seguramente el castellano ha entrado a través de la relación con otras personas que hablaban castellano, y sobre todo en la escuela, ¿no? Porque cuando ingresé a la escuela, todos los profesores, aunque sabían quechua, hablaban castellano. Y así que hablaban quechua solo para hacer entender lo que querían decir en castellano. Entonces, una cosa muy, muy tradicional que se ha hecho en la escuela, ¿no? En América Latina, ¿no? Entonces estuve en la comunidad, viví hasta los 11 años, y después de los 11 años me llevaron a Lima, a la capital de Perú, para estudiar la secundaria. Así que en Lima estuve durante toda la secundaria y toda la universidad, ¿no? Entonces más o menos unos 11 años, ¿no? Y durante esos 11 años, de alguna forma puedo decir que mi quechua fue congelada, ¿no? Entró en un estado de invernadero de alguna forma, ¿no? Porque en Lima, en la
Ahora, ahora, ahora volvió Fernando. ¿Ya? Me avisas para continuar. Yakilikilenga, 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 yakilikile. Yakilikilenga, yakilikilenga, yakilikile. Yakilikilenga, 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 yakilikile. Yakilikilenga, yakilikilenga, yakilikile. Yakilikilenga, 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 yakilikile. Yakilikilenga, yakilikilenga, No se haya golpeado muy fuerte. yakilikile. Que no se Ay, haya pegado muy Dios. fuerte. Ya, creo que hablé mal de Lima, por eso. Yo creo, Sí. los apus de Lima y del río Rimac dijeron Fernando. Y eso que Lima es una palabra quechua. Sí, sí. ¿Quién Lima. conoce O sea, todos los Sí. senderos? el oráculo. ¿Sabes ¿Quién que Por estaba contrario, el conversa? timbre trabajando? debería estar feliz, ¿no? De que hable su lengua originaria, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién conoce todos los secretos? El agua, el río, la laguna. Estuve trabajando, Fernando, en estos últimos 4 años estoy trabajando de la vinculación del Mapu Sunún con las lenguas vecinas, con el quechua principalmente, y encontramos un 7% del léxico quechua en el Mapu Sunún. Es muy, muy alto. Esta noche acabo de saludar a Ñañá, ¿no? Sí, Es hermana Ñaña. acá también. Acá también. No vamos a decir ahora quién lo hablaba. Yakilikilenga, 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 yakilikile. Yakilikilenga, yakilikilenga, yakilikile. También, Marimar Bulamián, nos disculpamos por este imprevisto tecnológico que me imagino que todos, todas y todas comprenderán, pero estamos aquí de vuelta con Fernando, con Jacqueline. Habíamos quedado previo a la pausa escuchando a Damián Fernando su relación, ¿no es cierto?, con su lengua materna, con el quechua, como nos contaba que en su infancia en la comunidad se hablaba quechua, ¿no? Él estaba contándonos, lo último que escuché yo por lo menos fue cómo el castellano seguramente entró con la escuela, ¿no? con el sistema escolar. También para que continúe. Gracias. Sí, y venía comentando que después de estudiar la educación primaria, bueno, mis padres me llevaron a Lima, ¿no? Para estudiar la secundaria y luego ingresé a la universidad y estuve 11 años en Lima, ¿no? Sin embargo, yo regresaba
cada vacación escolar regresaba, entonces enero, febrero y marzo era una maravilla porque era regresar a la comunidad y era algo así como descongelar mi uso del quechua y regresaba a la comunidad cada año, en cada vacación, y era algo como refrescar nuevamente mi quechua, ¿no? Y a la vez seguir manejando el castellano, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue o sea, eso es muestra de que en nuestras comunidades multilingües, que es el caso de mi comunidad, porque se habla el quechua, se habla el castellano, y cuando los niños nacen, si le dan la misma oportunidad de escuchar estas dos lenguas, y además le dan el valor a la lengua indígena, entonces ese niño va a hablar normalmente las dos lenguas. Entonces, la idea del monolingüismo es una cosa que no corresponde a la realidad, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas hablamos varias lenguas. Desde que ha llegado el castellano, también hablamos el castellano, o en todo caso, como mi abuela, ¿no? Entendía todo el castellano, aunque no hablaba nada de castellano. Entonces, mi abuela era bilingüe, era multilingüe, porque hablaba quechua y entendía castellano. Entonces, eso también es una forma, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mí, que después de al recibirme de profesional, me fui a trabajar a la Amazonía, ¿no? Hace más de 30 años, y ese hecho, el trabajar en un contexto multilingüe, multicultural, formando maestros de pueblos indígenas amazónicos, es lo que me ha permitido, paradójicamente, conocer más mi lengua, ¿no? O sea, al tratar de estudiar como lingüista otras lenguas otras lenguas indígenas amazónicas como el shipibo y el ashaninka, al ver sus estructuras, al ver la maravilla de sus expresiones, me hicieron valorar y ver también la maravilla en mi quechua. Entonces, esa es una cosa maravillosa que ocurre y creo que ha sido una experiencia linda, ¿no? Y como parte de este trabajo de educador y de lingüista, tuve la oportunidad de ir a distintos sitios donde se habla el quechua, ¿no? Porque el quechua se habla en 6 países de América del Sur. Y al ir a estos países desde Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile, he escuchado quechua. Entonces, al escuchar esas distintas formas de hablar el quechua, por ejemplo, en el centro del Perú está el quechua de Huánuco, el quechua de Ancash, que son variedades muy distintas a mi quechua yacuchano. Y al escuchar esos quechos, al principio parece que estuviese escuchando portugués, como un castellano hablante escuchara portugués, ¿no? Sin embargo, pase un poco de tiempo, uno ya comprende mucho más esas variedades aparentemente distintas, ¿no? Entonces, eso me ha permitido también a la vez ser abierto a otras variedades y a la vez amar mi propia variedad quechua, ¿no? Y he mejorado mi variedad quechua con el conocimiento. ¿Por qué? Porque en las otras variedades hay otros términos que no hay en mi variedad. Y por lo tanto mi variedad se enriquece con las otras variedades. Una maravilla realmente que todos deberíamos experimentar, ¿no? Porque los seres humanos somos multilingües. El monolingüismo es una situación anormal que ha sido traído por esta ideología europea, un país, un solo corazón, una sola historia, una sola lengua, ¿verdad? Entonces, nuestros países son multilingües y esas situaciones multilingües son las que tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia un poco de mi vida en relación a mi lengua, al quechua, y lo más interesante es cómo yo, al entrar a la escuela, todo el proceso de lectoescritura se hizo en castellano y por lo tanto yo aprendí a leer y a escribir y hasta hago un poco de literatura en castellano, aprendí a hacer todo eso en castellano, en las variedades de castellano, ¿no? Y después de salir de la universidad, comencé a escribir quechua y fue facilísimo para mí aplicar todo ese conocimiento de la escritura, de las prácticas escritas, fue muy fácil para mí escribir quechua. Y además creo que el conocimiento lingüístico que uno tiene le facilita a uno, por ejemplo, dónde delimita la palabra, ¿no? Porque para delimitar la palabra en la escritura hay que conocer nuestra lengua, porque si no, no hacemos una buena delimitación, ¿no? Entonces, en el castellano también, en cualquier lengua con escritura, justamente se escribe de una manera adecuada cuando se conoce la lengua. Entonces, para escribir nuestra lengua indígena hay que conocerla muy bien. De esa manera para mí fue fácil escribir, y al ir a la escuela nadie me enseñó a escribir en quechua.
aprendí la lectoescritura en castellano y todas esas prácticas, todo ese aprendizaje lo apliqué al quechua, de tal manera que ahora escribo fluidamente en quechua, hago poesía, ya voy a publicar mis poemarios en quechua. Todavía no me atreví a hacerlo porque tengo un poco de miedo, pero yo veo que escribo muy bien en quechua, ¿no? Comparando con otros colegas que hablan bien, escriben en el quechua, yo veo que también escribo muy bien y nadie me ha enseñado a redactar en quechua, lo aprendí. Entonces, eso es importante, ¿no? Que cuando uno recibe, junto con la leche, con la teta materna, cuando uno recibe esa lengua jamás se va a olvidar. Jamás se va a olvidar, y al contrario, solamente falta que quitemos la vergüenza, sintamos orgullo por esa lengua y va a ir fluidamente, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de esta experiencia. Sí. Vamos a estar esperando su libro de poesía también. Jacqueline, ñaña, también lo mismo, quisiera que nos pudiera relatar un poco cómo ha sido su relación con el mapuche zungún. Bueno, salí y mon campulamien, rumea yuculanto fachi tamkawal, fachi tawal, añilamien Fernando García, comea coinito fachi nucham, fachi video acá. Bueno, saludo a todos los que están viéndonos y compartiendo con nosotros en esta conversación, y aprovecho también de saludar a Fernando, a nuestra visita, a nuestro Huitrán, que aunque ahora yo no sé si es Huitrán porque como es virtual, entonces no está acá con nosotros, si no estaríamos haciendo este Netramcán alrededor de un buen mate. Bueno, yo tengo una historia, no sabía que tan parecida a la de Fernando. Yo me crié acá en Puerto Saavedra, en la mal llamada Puerto Saavedra, que según los relatos de mi madre es el territorio de Las Vegas, el Rulumapu, un nombre que reivindico también. Y acá nosotros éramos de las poquitas familias en esa época que éramos mapuches en el pueblo. Yo me crié acá. La familia de mi madre fue despojada de su terreno en la década del 50, así que es bastante reciente el despojo territorial en el caso puntual de mi familia. Y nosotros acá en casa, mi mamá no sabía leer ni escribir, pero sabía hablar muy bien. Hablaba castellano y mapuche zungún, siendo el mapuche zungún la lengua principal en casa. Y la verdad es que, como Fernando, uno mama la lengua desde que nace. O sea, está en ambas lenguas, está viviendo en esta belleza de que yo llamo la belleza de la diversidad lingüística. Y que de alguna manera siempre he sentido que ha sido como, me siento yo muy afortunada de eso, ahora que ya también han pasado los años. Porque tal como Fernando, a mí también me mandaron a estudiar a la ciudad cuando llegó la enseñanza media, y yo fui a Temuco. Y cuando llegué a Temuco, yo empecé a avergonzarme de mi origen. A mí me daba vergüenza contar que yo, aparte de castellano, hablaba mapuche zungún. Me quedaba en silencio como muchos de mis compañeras de curso, y además ocurrió que yo llegué a un colegio donde no había muchas personas mapuche, y el primer año en el curso en el que estuve era la única mapuche, entonces fue bastante doloroso al inicio. Y eso hacía que yo, en esa época de adolescente, tuviera un rechazo por el uso de la lengua. Ni siquiera como Fernando, que lo dejó como en el invernadero, como dice él. Yo en mi caso simplemente lo quería sacar. O sea, había momentos en que no quería, y si mi mamá me hablaba en mapuche, yo todo el tiempo estaba contestando siempre en castellano. Mi mamá tenía una tía que era la machi más antigua de acá, y la tía Juanita no hablaba castellano. Entonces ella nunca me habló a mí en castellano. Y yo muchas veces de esa edad, 15, 16 años, le decía, no te entiendo, entendiendo. Posteriormente, cuando uno entra a la universidad, yo digo que la universidad, al menos para mí,
Y al entrar a estudiar, imagínate la contradicción, yo entré a estudiar pedagogía en castellano, porque a mí me gustaba la literatura, me gustaba leer. Y ahí yo me encuentro con los estudios del lenguaje, y recién ahí me doy cuenta de lo que yo era, y me cambió absolutamente la visión de mundo, entendí lo que yo traía, me valoré, me empecé a querer, y a partir de ahí cambió incluso la relación familiar, porque yo misma empecé a exigir hablar la lengua en casa. Entonces, fue reencontrarse a partir de los 18, 20 años, volver a encontrarse con la lengua, volver a sacar lo que había escondido en un saco que quería olvidar. Y eso tiene razones, obviamente, por todo lo que nosotros sufrimos. Yo siempre lo digo aquí en Puerto Saavedra, sufrimos muchísima discriminación por la forma en que mi madre vestía, por ejemplo, por su trabajo en la medicina mapuche, que está asociado también a muchas veces a brujerías y eso. Entonces había como todo un rechazo producto del mismo maltrato. Pero a partir de ese momento se produce un cambio muy grande, y ahí yo me reencontré con la lengua, y de ahí ya no he parado. De hecho, para mí es sumamente importante, al punto que después, cuando fui madre, tomé la decisión de no trabajar un tiempo y poder transmitir la lengua a mi hijo. Y ese ha sido, y como coincido plenamente con Fernando, la posibilidad de estudiar tu lengua te permite quererla aún más por la belleza que encierra. Y a mí me ha pasado, le estaba comentando antes de la transmisión a Fernando, que yo he estado trabajando este último tiempo con otras lenguas indígenas, con quien el mapuzungún se hermana, con quienes son sus vecinos, el quechua, el aymara, por el norte, por el sur ahora estamos viendo el yagan, el cahuáscar, y cómo en realidad ninguna lengua está aislada de otra. O sea, todos hemos estado relacionados en esta América de alguna manera, y una forma que está ese registro de las relaciones entre los pueblos está precisamente en la lengua. Ahí lo encontramos. Un poco eso es lo que así ha sido mi relación con la lengua, y en este último tiempo yo que estoy acá en Puerto Saavedra, estoy hablándolo a diario, porque con toda la gente con la que me encuentro es parte ya del cotidiano, estar moviéndose entre una y otra lengua. O sea, ya se hizo parte de mí. No, yo ya salí de esa. Yo no, antiguamente a mí me daba vergüenza comentar la etapa de mi adolescencia de rechazo hacia la lengua. Yo ahora aprendí que no. O sea, no tengo por qué negar el momento en que no quería ser mapuche o no quería conocer la lengua. Y creo que a muchos de nuestros jóvenes les pasa. Y eso no es porque uno quiera, sino porque el mismo sistema, la misma sociedad en la que vivimos y que vivíamos en esos tiempos, nos obligaba a renegar de nosotros mismos. Confío en que la gente nueva no les pase eso. La gente nueva. Sí, Lamien, de hecho, eso último que ha comentado me da pie para invitarlos a un ámbito de conversación que tiene que ver con, usted dice, usted renegaba, digamos, ¿no es cierto?, de la lengua, del mapuche zungún, porque hay un sistema, una sociedad. Entonces quisiera que si pudiera comentarnos, Lamien Fernando y Lamien Jacqueline, respecto de las políticas de los estados en torno a la lengua, a las lenguas indígenas. Para nosotros como Ficualmapu es muy, muy importante mirar otras experiencias de otros pueblos, pero sobre todo de pueblos vecinos, de pueblos hermanos, de pueblos cercanos que están también en proceso de revitalización de sus lenguas. Entonces, quisiéramos saber también, Fernando, si nos puede contar brevemente, porque es un tema larguísimo, quedaría para un solo Nutram, cómo han sido las políticas de Estado en el caso de Perú respecto de las lenguas de los pueblos originarios. Allí o sea, le he dicho en quechua, muy bien, voy a hablar algo de esa parte, ¿no?
porque es un tema larguísimo, ¿no? Sin embargo, quisiera resaltar que en el caso del Perú, es heredero de un estado muy complejo, ¿no? Y además autoritario, ¿no? De un estado imperial, ¿no? Es el heredero de eso. Y dentro de eso, dentro de esa situación, el Estado, y no hablo de los gobiernos, ¿no? Porque a veces hay algunos gobiernos que realizan políticas más favorables, pero el Estado en su conjunto es un sistema muy fuerte que en el caso del quechua, a pesar de ser la lengua con mayor número de hablantes en el Perú y además en América del Sur, ¿no? Porque el quechua es una de las lenguas más habladas en los 6 países por diversos motivos, ¿no? Pero a pesar de eso, el quechua ha sido una lengua que ha recibido la atención de parte del Estado y otra vez ha sido reprimido, ¿no? Ha sido discriminado, ¿no? Entonces, para mencionar solamente los casos al inicio de la colonia, los misioneros durante el siglo XVI y XVII hicieron así algo como un apogeo del quechua, del aymara y otras lenguas también, ¿no? Pero básicamente del quechua y del aymara, ¿no? En el sentido de que para poder evangelizar mejor, dedicaron cantidad de estudios y publicaron diccionarios, publicaron gramáticas sobre el quechua, ¿no? O sea, la Universidad de San Marcos, desde sus inicios tenía una cátedra de quechua. Entonces, ¿cómo se nota que el Estado colonial tenía mucho interés en las lenguas indígenas? No porque sean lenguas indígenas, ¿no? Sino porque era el instrumento más importante para comprender el pensamiento indígena, ¿no? Y combatirlo, ¿no? Para extirpar las idolatrías, como decían ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se produce la revolución de Túpac Amaru, después de que reprimen este movimiento, todo el Estado colonial decide exterminar el quechua, ¿no? Después de Túpac Amaru decidieron exterminar el quechua y de paso exterminar todas las otras lenguas indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, recién en el siglo XX, a inicio del siglo XX, comienza el Estado peruano a dar muestras de valoración y de respeto a las lenguas indígenas, ¿no? Y en este caso el quechua también, ¿no? Y así vemos, hay etapas de represión y hay etapas de valorización, ¿no? Del Estado, ¿no? Un hecho importante creo que es mencionar la oficialización del quechua por parte del gobierno militar de Velasco Alvarado, ¿no? Sin embargo, eso fue fallido porque oficializaron el quechua y querían obligar a que todos los peruanos hablaran quechua, así como todos deben hablar castellano, todos hablaran quechua, olvidando las más de 50 lenguas indígenas que son milenarias y originarias de acá de este país, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, sin embargo, esa oficialización del quechua, por una parte, produjo un rechazo de la población que decía, ¿cómo vamos a hablar quechua? ¿Qué es eso de meternos en quechua? Pero también nos hizo ver a los quechuahablantes que era posible que el quechua pueda ser oficial y que se usaba, ¿no? Y en esa época se publicaron diarios en puro quechua, se hicieron programas en puro quechua, hasta que luego vino desbarataron este proceso de Velasco, ¿no? Y ya recién en el 2019, recién sale una ley en todo este marco en el marco del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sale una ley de lenguas, ¿no? Y esa ley de lenguas del 2011, ha permitido justamente sacar, por ejemplo, una política, ¿no? Una política nacional de lenguas indígenas. Pero también es una política de lenguas indígenas, no es una política nacional de lenguas, en las cuales se incluyan las otras lenguas y las lenguas indígenas, ¿no? Porque en el Perú no se hablan solamente lenguas indígenas, se habla también el inglés, se habla el portugués, se habla el italiano, además de las lenguas indígenas. Entonces, esa política también de alguna forma está solo como dirigida a las lenguas indígenas. Parece que no fuese una política de todo el Perú, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, han habido cambios muy favorables para que reconocen los derechos de los quechuahablantes y de los hablantes de las otras lenguas. Sin embargo, el Estado en su conjunto todavía tiene una serie de incongruencias. Por ejemplo, para mencionar solo uno, en los últimos censos que se han realizado, hay una pregunta que se hace, a cada persona se le pregunta, en su niñez, ¿qué lengua aprendió? Se le pregunta eso en el censo, ¿no? Y la respuesta es solamente una. O sea, si yo digo, aprendí quechua,
ya no aparece que también sé castellano, ya no aparece que también sé un poco de shipibo, ya no aparece que también sé un poco de ashánica. Así, por lo tanto, cuando me han preguntado a mí en el último censo, del 2017, yo he respondido que en mi niñez aprendí el quechua, y por lo tanto yo aparezco en esas estadísticas como quechua hablante y no sé hablar castellano. Entonces, esa mirada monolingüe del Estado peruano es terrible, ¿no? Porque yo he estado en el Ministerio de Educación y nos mandaron a un diálogo para ver si se puede incluir una pregunta más. Está bien la pregunta de qué lengua aprendiste en la niñez, ¿no? Pero debería ser también, y además de la lengua que aprendiste en la niñez, ¿qué lengua hablas ahora? Sin embargo, nos dijeron que esa pregunta no se puede hacer, que cuesta 1.000.000 de soles, y que si ustedes quieren hacer, entonces pongan ese 1.000.000 de soles para hacer esa pregunta. Entonces, una cosa increíble, ¿no? O sea, los funcionarios del Estado no tienen cabeza como para mirar al Perú como una nación, como un país, como un Estado multilingüe, multicultural. Se dice de boca para afuera discursivamente, pero en la vida diaria sufrimos ese tipo de segregaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una política nacional de educación intercultural bilingüe que solo es para los que hablamos lengua indígena, no para toda la otra población. Entonces, la ley de educación también permite eso. Entonces, discursivamente hay mucho reconocimiento a las lenguas indígenas y a los pueblos indígenas. Sin embargo, en la vida diaria hay una discriminación y un intento de desaparecer a los pueblos indígenas en el Perú, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, realmente eso a mí me da más fuerza, ¿no? O sea, ver cómo el Estado es de ese tipo, un Estado represor, un Estado monolingüe, un Estado monocultural, me da más ganas y me da más orgullo de hablar el quechua, ¿no? Y así es que hablo el quechua donde quiera que vaya, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias, Lamien. Antes de pasar con la niña Jacqueline, quisiera leer un par de comentarios que me mandaron desde las redes sociales. Marta Cecilia Lema Terán dice: en Ecuador hay quichua, otavalo y quichua de Sara Yacú de la Amazónica. Bárbara G. Palma dice: hoy el Estado patologiza las lenguas indígenas de niños y niñas en el sistema de salud y de educación. ¿Cómo podemos aportar a incentivar y revitalizar estas lenguas? Janet Neculpan Lemoria. También quisiéramos aprovechar esta breve pausa para agradecer al Canal 3 de la Victoria, que está transmitiendo en su señal de televisión esta conversación, Nutramcan. Lamien Jacqueline, también queremos que usted nos pueda comentar brevemente cómo ve usted al Estado en relación con las lenguas indígenas, en nuestro caso particular con el mapuche zungún. Bueno, a diferencia de los otros países de América, a Chile le cuesta mucho ver solamente que existe diferencia. O sea, desde cómo está construida la constitución política del país, donde se habla de Chile es uno, sin divisiones y homogéneo. Entonces aquí ni siquiera es inimaginable pensar lo que en el 75 hicieron en Perú con la oficialización del quechua. Hasta el día de hoy sabemos que Chile es un país que está gobernado por una oligarquía económica y política. Entonces no se permite ser diferente en Chile. En Chile, cuando los pueblos indígenas, todos, no solamente los mapuches, de alguna manera siempre se les ha estigmatizado, como bien lo dice Milan Stuklik, dice en un principio, para cómo las forman en la historia, en tiempos previos a la guerra con España, los mapuches eran valientes guerreros. Posteriormente se transformaron en flojos, borrachos y cochinos. Y ahora somos terroristas. Entonces hemos pasado de distintas categorías. Y por alguna extraña razón, yo siempre he pensado que es miedo del Estado chileno hacia la diferencia. Hay un miedo tremendo que se acentuó en Chile con la dictadura militar. Si bien había mucho miedo de parte del latifundio y la oligarquía chilena previo a eso, posteriormente ese miedo a la diferencia
se acentuó durante la dictadura y se intentó de todas las formas posibles borrar e invisibilizar la existencia del mundo indígena completo, o sea, desde los aymara, los quechua, los mapuches, todos. Entonces no ha habido política pública para las lenguas que no sean el castellano. Es más, ni siquiera tienen una política pública definida para el castellano propiamente tal. Hay todo un tema con el lenguaje en Chile. Hay todo un tema ahí que está instalado, una ideología profundamente arraigada, donde desde no entender las diferencias que presenta el mismo castellano a lo largo del país, o sea, todo aquí en Chile llega respecto de las lenguas indígenas, se generan pequeños programas, proyectos, pero todo es a corto plazo. Quizás el avance más grande que hay es del año 2008 con la Ley General de Educación, que es la inclusión del mapuzungún y de las lenguas indígenas en general en las escuelas que tengan más del 30% de alumnos de origen indígena. Quizás creo que es el avance más grande que hay. Y en general, respecto de revitalización, de lo que hay son pequeñas experiencias, podemos hablar de pequeñas experiencias que van sumando gente, que estos últimos 5 años se ha visto también un movimiento bastante fuerte entre el mundo más joven. Sin embargo, yo tengo un amigo que tiene una frase que dice, es el club de los mismos, porque al final uno se da cuenta y recorre esto y te encuentras con la misma gente con la que venías con estos mismos temas hace 20 años atrás. Entonces, en ese sentido yo cuando hablaba de los renuevos, siento que falta los renovales, decimos en el campo, ¿no? Para las plantas nuevas, para los árboles nuevos, que son necesarios. Y aquí ha habido intentos de parte del Estado que son que más pasan por las personas que están en ese momento en los cargos, más que por una política que surja desde el Estado. O sea, las preguntas respecto de la situación de las lenguas indígenas en Chile, acá se han hecho 2 perfiles sociolingüísticos, ni siquiera un censo, ni siquiera hay censo, nunca en Chile se ha hecho un censo lingüístico, ni siquiera es una pregunta que se incluya dentro del censo nacional. Hay un trabajo que se hizo, en el que me tocó participar en el 2008, terminamos el 2010, que es el único perfil sociolingüístico de la lengua mapuche, que lo hicimos en las regiones del sur y en la metropolitana, lo mismo hicimos con el aymara. Pero más allá de eso no se sabe, o sea, y porque además las otras lenguas también han sido invisibilizadas. Entonces, en ese sentido, creo que aún el Estado está ni siquiera en pañales, yo creo que ni siquiera lo ha pensado. Lo que sí yo debo destacar el trabajo de Lisa Loncón en el sentido de buscar de promover la idea de una ley de derecho lingüístico, que ojalá pudiera ser real, y que eso sería un avance significativo para las lenguas indígenas en Chile, que tuviéramos este derecho humano a ser reconocidos también legalmente, que hasta ahora eso no pasa, o sea, todo sigue siendo por iniciativas personales, por movimientos sociales, y hay algo que pasa ahí, yo insisto, yo creo que el Estado chileno tiene mucho miedo de la diferencia. Bueno, por último quisiera que pudieran compartir, porque ustedes son 2 personas que son lingüistas, que han hecho un trabajo que se puede decir que han dedicado su vida, que algunos más largas que otras vidas, al estudio de la lengua, pero también a la revitalización de la lengua, ¿no? No son personas que están solo en el ámbito académico de estudio. Y quisiera que nos pudieran comentar cuál es ese trabajo que hacen de revitalización. O sea, en el caso de Fernando, que nos cuente a nosotros acá en este territorio cómo es este trabajo en la Amazonía peruana, con este trabajo con los profesores bilingües, como queremos conocer cuáles son estas herramientas, estas formas de poder revitalizar la propia lengua. Y también, si es posible, si puede comentarnos cuáles son algunas situaciones que no promueven
que la revitalización. A veces en las mismas organizaciones, nosotros mismos, en los propios pueblos, en el revitalizar nuestras lenguas, implementamos distintas formas, estrategias, ideologías que no necesariamente producen que la lengua se revitalice, ¿no? Que haya nuevos hablantes, que los que estamos aprendiendo la lengua tengamos la confianza de poder hablarla. Entonces, quisiera que nos pudieran compartir estas dos fases, ¿no? O sea, digamos, lo que ustedes han, desde su experiencia, desde su trabajo, desde su estudio, visto que funciona la revitalización, o que es un aporte, y qué cosas no lo han sido. También quiere comenzar. Allí inmediata pues Microsoft. ¿Yo comienzo? Sí, Mike. Mike, sí. Ok, disculpa Jacqueline. Sí, realmente yo he tenido el privilegio y la suerte de trabajar en un programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, que es gestionado por las propias organizaciones indígenas y que han logrado, es el Formaviap, y que ha logrado tener este programa dentro de un instituto pedagógico público en Loreto y en Iquitos, ¿no? Entonces, esa condición me ha permitido justamente desarrollar todas mis potencialidades y fortalecerme cada vez más en todos estos mecanismos de fortalecimiento y de revitalización y de orgullo de las lenguas indígenas, ¿no? Yo creo que como lingüista y como educador, al sentir orgullo por mi lengua indígena, he comunicado de alguna forma a los futuros maestros, a los jóvenes que van a ser profesores de educación primaria o educación inicial, para que ellos también sientan orgullo, ¿no? Porque normalmente casi todo, igual que yo, ¿no? Casi todos llegamos a la educación superior con esa vergüenza de hablar la lengua indígena, y a veces lo hablamos y no queremos reconocer, ¿no? Entonces eso es lo que nos pasa. Entonces, en el programa también tenemos que hacer todo ese proceso de reconocimiento de este valor, ¿no? De esta herencia social que es milenaria y maravillosa para cada uno de nosotros, ¿no? Pero para un joven que va, por ejemplo, a la ciudad de Iquitos, hablar una lengua indígena es una vergüenza, porque le dicen indio, ¿no? Le dicen cholo, le dicen ignorante, ¿no? Todo tipo de cosas, ¿no? Se dicen. Entonces, frente a eso, todos los jóvenes, como hicimos nosotros también, nos protegemos y dejamos de hablar la lengua en las ciudades, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que para que los futuros maestros puedan sentir orgullo, los propios maestros, los propios formadores de docentes, tienen que estar orgullosos de una lengua, ¿no? Si no, ¿qué ejemplo van a dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que he aportado en algo como un profesor que está en un programa de formación, y a la vez también he tenido la suerte de, en la Amazonía hay una, como ha mencionado la oyente del Ecuador, en la Amazonía peruana hay una forma de hablar el quechua que se llama quichua, ¿no? Que es una lengua que viene de los Andes ecuatorianos, pasa a la Amazonía ecuatoriana, y la Amazonía ecuatoriana bajó por los ríos que van hacia el Perú, bajaron poblaciones quichohablantes, y de esta manera que en Loreto tenemos una gran cantidad de población quichohablante. Y justamente en este momento nosotros estamos formando jóvenes de los ríos Napo, Tigre, Putumayo, Corrientes Pastaza. Es decir, y al hablar con ellos, por ejemplo, he sentido el orgullo de compartir muchas cosas, a pesar que son formas de hablar un poco distintas. He tenido también el esfuerzo de aprender esa variedad del quichua, ¿no? Y a la vez también los jóvenes han tenido que hacer el esfuerzo de escucharme a mí como quechua hablante de Ayacucho, el quechua chanca. También me han escuchado. Y entonces ahí hemos tenido una cantidad de anécdotas, porque hay formas de hablar o sentidos diferentes de muchos términos, ¿no? Entonces ahí se han producido unas cosas muy jocosas que nos hacen ver que no es que el quechua ayacuchano sea el mejor quechua y el quichua amazónico es un quichua corrupto, ¿no? Ni el quechua cusqueño es el quechua original, ¿no? Sino que creo que ahí hemos trabajado la idea de que todos tienen el derecho de hablar su variedad. Así como en el castellano también, ¿no? Todos tenemos el derecho de hablar la variedad de castellano que hemos aprendido en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra zona de
donde hemos vivido, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que hemos fomentado nosotros para que nadie se siente excluido, ¿no? Y nadie tenga esa prerrogativa de decir, yo hablo esta lengua, la lengua perfecta, la lengua originaria, y los demás hablan las formas corruptas, ¿no? Eso, por ejemplo, hemos tratado de erradicar. La única forma de que todo joven se sienta seguro y orgulloso de la variedad de su lengua es justamente respetar todas las variedades, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las cosas que hemos logrado hacer en el programa Formaviap, y espero que eso continúe, ¿no? Otro espacio muy interesante es el trabajo que uno puede hacer en la familia, ¿no? Yo tengo que, igual que yo, todos mis hermanos al terminar la primaria vinieron a Lima, digo eso, vinieron a Lima porque ahora estoy en Lima, y siguieron el mismo camino que yo, ¿no? Entonces, por lo tanto, pasaron por esa etapa de desconocimiento, luego negación del quechua, ¿no? Y entonces, en todos estos años he estado haciendo un trabajo de ablandamiento, de alguna forma, con todos mis hermanos, porque todos mis hermanos, igual que yo, aprendieron el quechua en la niñez. Sin embargo, toda su vida posterior, la primaria, secundaria y toda su vida profesional, lo hacen en castellano. De tal manera, entienden todo en quechua, pero no pueden hablar. Entonces, cuando les obligo a hablar, como no pronuncian tan bien, sienten vergüenza y no quieren hablar. Entonces, esa es otra forma también, ¿no? Es decir, uno tiene que recuperar su lengua, fortalecerlo, revitalizarlo, revivirlo, reactivarlo, pero tiene que haber un ambiente de respeto a esas formas de hablar, ¿no? Porque no es que uno ha dejado de hablar porque uno ha querido, sino son las circunstancias sociales, políticas que nos han llevado a eso. Entonces, yo creo que ese es un aspecto muy interesante que estoy haciendo. Ojalá que haya mayores frutos con mis hermanos, y ya estoy logrando que algunos ya suelten la lengua, e igual que yo, ya han pasado de su lengua el invernadero, ahora están llegando a la lengua primaveral para que hagan florecer su quechua al lado de otras formas del castellano y al lado de otras formas como el inglés, ¿no? Porque un individuo multilingüe es una persona que tiene una mayor amplitud, ¿no? Es una persona que tiene mayor apertura, ¿no? Entonces, eso creo que es importante en nuestro caso, en nuestras comunidades, en nuestros países que son multilingües. Tenemos que rescatar esa realidad, ¿no? Y dejar de lado esa idea del monolingüismo, ¿no? Dejar de lado también esa idea del purismo, ¿no? Es decir, que hay una lengua, que hay una variedad que es pura y esa lengua no está contaminada. Y no es así, ¿no? Porque las sociedades humanas que hablan esa lengua están en contacto, están en contradicciones, están en guerra. Hay diferentes relaciones entre las sociedades humanas. Entonces, conforme hay relaciones entre las sociedades, también se producen las relaciones entre las lenguas. No son las lenguas unos entes separados de los seres humanos. Existen lenguas porque hay culturas que las hablan, hay culturas vivas. Entonces, esa es otra cosa también que hay que trabajar, ¿no? Con la niñez, ¿no? Muchas gracias por la pregunta también. No, gracias a usted, Antes de pasar a Jacqueline, quisiera leer otros saludos que han llegado, especialmente para ustedes. Dice Wifitu Yachachik: me parece muy interesante escuchar la relación que tienen con su lengua materna, y es verdad que la juventud tiene cierta vergüenza para poder hablar con su lengua originaria. Saludos desde Bolivia. Después, Francisca Melín dice: Marimari Pulamien, que Nutram tan interesante. Un abrazo para todos y siempre se agradece poder aprender más al escucharlos. Irma Huarcaya, brillante Fernando García. Javier Ortiz Tinoco dice: muy bien, cuñado. Hablando de la familia aquí presente. Hasta Cecilia Lema Terán dice: qué gusto escucharlos, Machicuna, amigos, con mucho respeto y cariño. Ingrid Dinalo dice: Marimari Compuché, muy sobre lenguas originarias. Y Daniel Coyuhueque: Marimari Chalín Puché, Lamien Capu Peñí. Tengo un par más. Luis Tapia dice: es verdad, aquí en Chile cuando se habla de indígena es muy poco y solo se piensa en el pueblo mapuche, cuando en Chile hubieron muchas culturas. Compartimos incluso mucho de nuestros hermanos fronterizos. Lucio Mejía marca Cusco: a diferencia de Chile, el Perú está en mejor camino como país multilingüe.
Ingrid Dinalo dice, qué buen comentario, es cierto que el Estado patologiza una herramienta lingüística que nos ha servido para aprender el castellano. Eso. Bueno, muchas gracias, Lamien Fernando, como decía, por sus palabras, y ahí están todos los comentarios, la gente está muy agradecida de que se pueda conversar sobre lenguas indígenas, sobre todo con Lamien, que tienen una larga experiencia y que también han estudiado sus propias lenguas y que pueden ver a personas desde su estudio, desde su trabajo. Lamien Jacqueline, ahora se viene su momento, ñaño, que yo sé que vamos a hacer el anuncio del nuevo grafemario Catrileo. Nada, lo mismo que Lamien Fernando, como si nos puede contar aquí a toda la comunidad Ficualmapu que nos está escuchando y que nos está viendo, cuál es como desde su trabajo, ¿no? Desde su trabajo de investigación, lo que tiene que ver con la diversidad lingüística, que ha sido algo que ha fomentado, que puede fomentar la revitalización de nuestra lengua, y qué cosas no lo están permitiendo o no como quisiéramos. También. Bueno, yo en ese sentido coincido plenamente con Fernando, primero en la belleza de las variedades. O sea, la existencia de variedades permite, digamos, que las lenguas continúen. Yo creo que en ese sentido pensar en homogeneizar, la homogeneización lingüística es irreal. O sea, partiendo porque cada uno de nosotros es un ser particular, partiendo desde nuestra biología individual, ya cada uno de nosotros produce desde el sonido más básico de manera distinta de otros. Entonces, no reconocer la diversidad que está presente en cada una de las lenguas, ya la verdad es que ahí no, con esta idea mono, ¿no? Que nosotros somos como muy críticos de la monoculturalidad, del monolingüismo, somos muy críticos de la homogenización. Sin embargo, dentro de nuestras propias culturas, a mí siempre me pasa esto, yo uso el siguiente ejemplo, queremos ser bosque, pero al final no contribuimos al bosque, queremos igual tener una plantación de pino, donde todos seamos iguales, del mismo corte, de la misma manera. O sea, estamos luchando contra las plantaciones forestales de eucalipto y pino para volver a tener el bosque, pero en el fondo, con estas ideologías puristas, estas ideologías donde se discrimina a la gente que está aprendiendo el mapuzungún o el quechua o cualquiera de las lenguas, en el fondo no contribuyen a que surja el bosque o la primavera lingüística, como dice Fernando. Me gustó mucho lo de la primavera lingüística, porque en general deberíamos efectivamente aspirar al reconocimiento de las variedades y la belleza que tienen las variedades y de cómo las variedades enriquecen el léxico de toda una lengua. O sea, en este último tiempo yo llevo 4 años trabajando sobre las variedades del mapuzungún y he aprendido muchísimo sobre la variedad pehuenche, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los colores de la nieve, todo un léxico muy rico respecto del cultivo, de la recolección de piñones, así como cuando me muevo, yo les cuento del mar, por ejemplo, ellos no conocen léxico asociado al mar, y yo les cuento y ellos me cuentan. Entonces ahí se va produciendo un enriquecimiento. Además, hay formas, en este caso de las variantes, que son distintas, y de pronto caemos en esta idea de que hay una variedad que destaca sobre las otras, pero ahí caemos en el mismo rollo el que tanto criticamos de este centralismo. Se repite en el fondo, es como si copiáramos la mala práctica de quienes nos han dominado. Es como en el castellano, que todos deberíamos hablar como la RAE. Eso es absolutamente imposible. Hay 500 millones de hablantes de castellano y 21 variantes. O sea, es imposible hablar como la RAE. Y es imposible no reconocer las variedades que además se dan a nivel social, a nivel geográfico, a nivel de las edades, digamos, porque yo con cierta edad hablo distinto del otro señor que tiene 80, entonces de repente, en el caso del mapuzungún, y eso lo que están escuchando lo saben, muchas veces dice, es que tenemos que hablar todos como los ancianos, con todo el respeto y cariño que me merece, y con toda la sabiduría que tienen nuestros ancianos, es imposible que nosotros hablemos como los ancianos porque no somos ancianos.
no hemos acumulado, no podemos tener un acumulado de 80 años cuando uno tiene 20. Entonces, es también muchas veces no poder entender cómo la lógica de la misma cultura, cómo la lógica va pensando la formación humana, en el caso mapuche, el quinche. ¿Quién es el quinche? El quinche es aquel que ha logrado un conocimiento a lo largo de mucho tiempo, de caídas, de levantarse, por eso ha adquirido el quimón, la sabiduría. Pero es poco probable que cuando yo tenga 20 o ahora 40, es poco probable que yo esté todavía en ese nivel. Tal vez, ojalá, la vida me regale la sabiduría para llegar a ser una quincha a los 70 años. Pero entonces de repente poner esas varas tan altas hace que mucha gente se desanime y se queda. Y hay una cuestión que el otro día estaba pensando. Nosotros hemos llevado años de lucha por la tierra, por el control territorial. Pero la tierra, la lengua, como la tierra, son la herencia principal de los pueblos. No es solo el territorio va unido a la lengua y proyectamos la tierra y su sabiduría a través de la lengua. Entonces, ¿queremos control territorial? Sumemos algo más, control lingüístico en nuestro corazón. Entonces, eso, podemos recuperar mucho territorio y yo estoy absolutamente de acuerdo y comprendo y reivindico y ahí no tengo ninguna discrepancia. Pero eso también tiene que ir de la mano con la recuperación de la lengua. Porque vamos a proyectarnos como pueblo, como nación, porque si no vamos a hacer, insisto, bosque de pino igual, contra todo lo que estamos regañando, contra todo lo que estamos luchando, vamos a terminar, y ahí hay que tener ojo, y eso lo ha mostrado la experiencia a nivel mundial, en la historia de la humanidad, el proceso de romanización, el proceso de latinización de la península ibérica. ¿Qué hicieron después? Ellos fueron latinizados y romanizados, y después ¿qué hicieron? Volvieron a repetir el mismo proceso de dominación imperial que ellos vivieron, lo repitieron con todos sus pueblos. Por eso hay que tener ojo en eso. Tal vez nos falte mucho para eso, pero hay que ir pensando en esas cosas. Y ahora volviendo a lo de los grafemarios, que la Lamien quiere que me refiera, yo por eso es que destaco en este caso en el uso de los grafemarios, y con todo el respeto que me merecen todas las propuestas, siempre hablo del grafemario cachileo, porque creo que doña María ha sido muchas veces incomprendida en su afán de destacar las variedades, de rescatar y de mostrar esta diversidad del idioma mapuche. A ella nunca le hemos escuchado decir esta variedad es la mejor. Y lo que hace cuando presenta su propuesta alfabética es en el fondo recoger todas las posibilidades del territorio lingüístico del Mapuzungún. Eso es un poco, creo que, no sé si explayarme más, pero coincido, parece, no habíamos conversado tanto de lingüística con Fernando, pero pareciera ser que los quechua y los mapuches estamos bastante cercanos. Así parece. Mañum Lamien, imita quinche Lamien. No todavía, Petú. No, pero para mí siempre. Ya, tengo algunos saludos y con mucha, no sé, les comento que hay mucha gente que está escribiendo en quechua, entonces no sé si leerlo o no, porque obviamente voy a leer cualquier cosa. Como está Fernando aquí, igual le digo que me disculpe por el no quechua. Dice Lucio Mejía Marca Cusco, Mancatapas, Joya, Nincuna. Benjamín García dice, Misquita, Rimacuni, Yaparruna, Masichuan. Sebastián Calfuqueo dice, Quiñepoyan Chalimpu, bueno, y... Feleita a ti. Quiñepoyan Chalín, Sebastián Calfuqueo, sí. Después hay que Marta Cecilia Lema Terán responde, dice, Ari Mishki Mishki Shimi.
Y después Javier Ortiz Tinoco dice, me encanta que las lenguas indígenas en Perú han perdurado a través de estos tiempos, y eso gracias a la población indígena y a los profesionales lingüistas como ustedes. Gracias por ello. Dice aquí Lucio Mejía, Marca Cusco, grandes los incas que gobernaron el Tahuantinsuyo, con diferentes lenguas, con variedades de quechuas. Y Francisca Melén dice, nanay, expresión para calmar el dolor, palabra muy usada en el castellano, mejor dicho en el chileno, y es una palabra quechua, muchos no lo saben, pero adaptamos un montón de palabras que no sabemos que son de nuestras lenguas originarias. Así es. Bueno, estamos muy, muy felices desde Ficualmapu de que se produzca este diálogo por las redes, todo mi teléfono, por las redes sociales de Ficualmapu, donde la gente puede comentar, porque damos cuenta que lo que nosotros pensamos es verdad, ¿no? Que hay una gran necesidad de poder conversar sobre las lenguas indígenas, poder saber los procesos que van asociados. Las lenguas son lenguas que hablan personas que pertenecen a pueblos, como decían ustedes. Entonces las historias de las lenguas están asociadas indefectiblemente las historias de los propios pueblos, y es bueno escuchar a los propios lingüistas, gente que uno valora por su trabajo académico, militante, saber que también tuvieron momentos de duda sobre su propia lengua, de vergüenza, porque hay muchos y muchas personas que están aprendiendo las lenguas, que tienen interés y que quieren escuchar experiencias reales, ¿no es cierto?, para poder aprender, para poder tener la confianza, la seguridad de poder hablar la lengua de nuestros ancestros, de nuestras ancestras. Desde Ficualmapu estamos muy, muy contentos, les agradecemos, Lamien Fernando, que se haya conectado, nos hemos reunido en varias ocasiones para llegar a este momento, hemos conversado en varias oportunidades, con la Lamien Jacqueline, para qué decir, hablamos casi todos los días, así es que nada, no sé si quieren despedirse con algo que les haya quedado, que quieran compartir ahora. También Fernando, si quiere partir usted, ¿cómo ha sido Me todo está dando a este... mí la palabra. Bueno, yo peleé con Pulamien, con Chachay, con Pupapay, Pulamien, Puweni, ni Pucamol, Pinguenita, Mulepaluta, Fachi, Tahuanti suyo, Pingaito Fachi Mapumu. Bueno, a todas y a todos los que están en este territorio tan grande como de esta América del Sur, esta América bella, de tantos colores. Muchas gracias y qué bueno que podamos conversar, y yo quiero agradecer a Ficualmapu por la consideración con mi trabajo y con mis propuestas, y a Fernando, muchas gracias, ha sido, aunque sea virtual, una alegría. Rumé, me alegra mucho en el corazón de verte y de compartir. Y decir que, insisto, la tierra se proyecta a través de su lengua, y nosotros a veces podemos perder el territorio, pero no podemos perder quiénes somos, y el quiénes somos está intrínsecamente vinculado a cómo hablamos. O sea, nacemos, venimos al mundo hablando, venimos al mundo desde las primeras vocales que hacemos, vamos a decir algo en esta tierra. Entonces, qué mejor que tener la posibilidad de crecer en el bilingüismo, en el multilingüismo, de poder y así entender, digamos, la belleza de la diversidad. No podemos entendernos entre pueblos si no nos comunicamos, y la manera de comunicarse es a través de las lenguas, porque somos las personas las que se comunican a través de las lenguas, y eso nos hace entender el mundo. Así que, frente puita insumu, frente puita inutam, frente comedamos leimun con pulamien, memi agua imun café, que estemos todos muy bien, que andemos muy bien. Esto sería, lo voy a hacer literal, como diría mi mamá, frente puita inutam, tainsumu. Hasta aquí llega mi palabra, mi conversación. Eso sería, eso nomás. También Fernando. Antes de que se despida Lamien, tengo unos últimos saludos de Mari Porma Alonso. Dice, mola con Punaimón, Pulamien, Capuñañá. La Lonco, Janet Payán dice, Romeo Añún, Lamien, Jacqueline Canijuan, y corazoncito. Ah, Pelé. Luz María Clares Cusi dice, Ayenta Rimacuni,
Quechcaitaca, Mana Anchatachu. Javier Savaria, Cometro y Pai, Tufachi Nutram. También queremos aprovechar, antes de las palabras finales del Lamien Fernando, de saludar al Lamien Héctor Maliqueo, ¿no? Que es un Lamien con quien hoy nosotros como equipo Ficualmapu hemos comenzado nuestras sesiones de lengua de Mapudungun para nuestro equipo, así que hoy tuvimos nuestra primera sesión esta mañana. Queremos agradecerle a él y al equipo de Mapudungun Letuaín, del cual es parte, por acompañarnos en este proceso que queremos continuar como equipo Ficualmapu, ¿no? Lamien Fernando, le dejo la palabra. Llaqtamasikuna, Hichua Simij, Rimajmasikuna, Ancha Buni Yoja Kunam Puncho Kachkani, Kusikuni, Sunhuipas Katatachkami, Mana Alintapas Rimanicho, Hayuipas Watakuchkanyam, Chaimanta Hamkunapas ni Hamkunapas Hamkuna, Hinapas Nini, Miski Miskin, Yohanchikpas Simincheja, Miski Miski Ancha Miskim. Y Chapas Mana Alinta Hilhanchicho. Amaya Chaimantaja Yakikusoncho. Allinta rimasun, allinta rimarizun, piwampas nasiminchikpi, mana papas. Amaya Kikuicho María Chaimanta. Solamente he dicho que esta noche me siento muy alegre, tan alegre que mi corazón tiembla y hasta mi lengua se amarra, ¿no? Se amarra mi lengua y no puedo hablar por la emoción. Entonces, agradecerles a ustedes, a Jacqueline, a Angie, por esta oportunidad de hablar de nuestras lenguas, ¿no? Porque es realmente una noche muy importante para mí porque casi creo que por primera vez estamos hablando de nuestras lenguas, los que hablamos esas lenguas, ¿no? Los lingüistas que hablamos esas lenguas, porque hay muchos eventos en los cuales se invita a los lingüistas que, por supuesto, son excelentes estudiosos del quechua, por ejemplo, ¿no? Yo valoro, ¿no? Pero en todos esos eventos no hay un quechua hablante. Es maravilloso ver que estamos hablando sobre nuestras lenguas y nosotros somos lingüistas y somos quechua hablantes o somos hablantes de la lengua indígena. Entonces, eso creo que debe irse ganando cada vez más y no quiere decir de que en los eventos de estos no haya lingüistas expertos que estudien nuestras lenguas y a veces lo hablan muy bien, pero en esos eventos deben estar los hablantes de esas lenguas, ¿no? Eso me parece que en el Perú, por ejemplo, no sucede mucho eso, ¿no? Y me felicito, me alegro y les felicito a ustedes por haber hecho lo posible esta noche de hablar de nuestras lenguas, aunque sea con mucha emoción, porque hablar de las lenguas es hablar de una gran emoción y a veces es difícil articular el pensamiento adecuadamente porque como es emotivo, pues entonces uno saca a relucir todo ese cariño, ese amor, ¿no? de nuestras lenguas. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Creo que los mapuchos y los quechuas tenemos muchas historias comunes, tenemos muchas cosas que nos unen, compartimos historias, compartimos sueños, compartimos retos, y creo que debemos poner todo el esfuerzo posible para que nuestros pueblos florezcan, para que nuestros pueblos entren a primaveras, ¿no? Si nuestros pueblos entran a primaveras, sus lenguas también. Entonces, hay que dejar de lado esas políticas lingüísticas alejadas de los pueblos, ¿no? Esas políticas lingüísticas que hablan de la lengua como una cosa aparte de los seres humanos y se olvidan de los pueblos, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de los pueblos y cuando hablamos de los pueblos, y como dice Jacqueline, si hablamos de los pueblos, tenemos que hablar de una soberanía territorial, de una soberanía ideológica y de una soberanía lingüística. Y eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Porque a veces dejamos de hablar nuestra lengua y solo hablamos en castellano y solamente aplicamos un tipo de pensamiento. Las lenguas indígenas nos dan otras visiones, otras formas de concebir las ideas, otras formas de ver el mundo. Y eso es lo maravilloso de las lenguas, ¿no? Porque son de pueblos vivos. Muchísimas gracias, Anchatapuni Napuikuiki, Ñañaicuna, porque ustedes dicen ñañay, ¿no? Y para mí sería panicuna. Hermanas, les agradezco mucho. Pelelamian kume zungu, nien kiñeque zungu, celular nuevo. Unos últimos saludos tenemos la Pulamien y de ahí vamos a cerrar porque si no nos van a seguir mandando.
Marta Cecilia Lema dice, tú, me tocaba harto leer la lengua del quechua, ¿no? Tukuya Tata, Sharipash Hunchik. Todos tengamos buena y feliz noche. Lucio Mejía dice, felicitaciones a Jacqueline Fernández por su lucha constante como lingüista. Hemos aprendido algo. Berta Barreta dice, muchas gracias por la sesión y felicitaciones a los organizadores. Leslie Beach Olate dice, Chaltumay. Y Faina García Edo, nosotros también muy contentos por escucharlos. Muchas gracias y felicitaciones para todos. Bueno, están viendo esta conversación, este Nutram, quiero comentarles que ahora vamos a tener la exhibición de 22 cortos, que son bien cortos, y que son del proyecto 68 Voces, 68 Corazones, un proyecto bellísimo, realizado en México, donde cada corto está hablado en una lengua originaria de ese país, y contienen relatos ancestrales, historias, son realmente muy bellos, así que recomendamos que las personas se puedan quedar, van a transmitirse ahora por Facebook y por el YouTube, y luego por esta vez, digamos, y luego para quienes quieran verlo en otro momento tendrán que inscribirse en nuestro sitio web, en fingualmapu.cl, y ahí van a estar disponibles estos cortos. Quiero de todo corazón decir que nos estamos muy emocionados también desde Fingualmapu por esta conversación, además con la sorpresa de que las personas invitadas no solamente son nuestros hermanos, nuestras hermanas, son lingüistas, son investigadores, son educadores, y también que ambos, les dos son poetas, así es que esperamos, repito, conocer el trabajo de Fernando en su momento cuando lance su libro, y de Jacqueline también cuando lance su libro de poesía para niños. Algún día. Nos despedimos, trabajaremos en eso también. Nos despedimos desde Fingualmapu, Quiñipollán, Chalín, con Pucón, Peucayal, Peucaletuaín, con Pulamien. Pelei mai, Peucaletuaín, Café. Ayinta Puñusun.